palabra, lo que tú nos dejas, Señor, para continuar, Señor, en este camino, Padre Santo. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, sacando toda palabra de hombre, Señor, dándonos la revelación que venga del cielo, Padre Santo. Danos sabiduría, danos, Señor, una madurez espiritual, Padre Santo, para poder comprender las cosas, Señor, que aún no sabemos. Aquellas cosas que, Señor, que por nuestros corazones de hombre, Señor, muchas veces están ocultas, Padre Santo. Te pido también, Señor amado, que en esta hora tú le des toda, Señor, autoridad a nuestro hermano Ricardo, Señor, para que pueda exponer la palabra, pueda hacer un estudio, Señor, que sea para seguir exaltando tu nombre, Padre Celestial. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, Padre Santo. Que tu nombre sea glorificado en todo momento, Padre Celestial, y que sean palabras del cielo, Señor, que desciendan en esta hora para poder comprender, Señor, y que estas cosas sean todas atesoradas en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Voy a intentar compartir ahora la pantalla. Por favor, apenas se paralice esto o no se escuche lo que estoy diciendo, usted me dice, Ricardo, no se escucha. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, en esta introducción al hermenéutica... Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en esta introducción a la hermenéutica vamos a ver solamente puntos generales, ¿ya? Vamos a ver puntos generales. Si seguimos obviamente hablando de este tema, vamos a poder abarcar más en cuanto a profundidad. Y hace poco yo les estaba mostrando un libro que es del erudito en Nuevo Testamento que se llama Craig Keener. Craig Keener es el nombre de él. Y tiene un libro que es gratuito, que se llama La Biblia en su contexto. Entonces, este libro nos ayuda a nosotros a poder mejorar nuestro estudio de la Escritura y, por supuesto, si nosotros comprendemos mejor la Escritura, vamos a saber explicarla mucho mejor. Entonces, él aborda capítulos que son sumamente importantes para lo que es el contexto de la Escritura. De hecho, tiene un capítulo que se llama La importancia del contexto, niveles de contexto, objeciones en cuanto al contexto. Nos referimos a los pasajes bíblicos. Es importante también de remarcar acerca de este libro de que él ve, por ejemplo, principios de contexto, trasfondo bíblico, ejemplos de trasfondo cultural, y ve varias cosas que tienen que ver con que nosotros leemos la Biblia, pero que muchas veces abordamos la Biblia en cuanto a cómo nosotros, a nuestra cultura, digámoslo así. Entonces, muchas veces interpretamos la Biblia en cuanto a lo que nosotros entendemos, cuando detrás de todo esto hay una cultura, o sea, hay un trasfondo cultural, hay una narrativa, por ejemplo, hay oraciones, cantos bíblicos, especialmente en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, que el proverbio en sí es una frase que guarda sabiduría, es una frase poética o a veces es un juego de palabras que te dejan a ti una moraleja, que te dejan a ti una enseñanza. También habla acerca de la literatura romana, las enseñanzas de Jesús en cuanto al tema de parábolas, y tiene un capítulo que aborda, y yo creo que este capítulo le va a gustar mucho al hermano Roberto, pero es un capítulo que aborda un historial de malas interpretaciones en cuanto al libro de Apocalipsis. ¿Por qué le va a gustar? Porque yo tenía bastantes afirmaciones que eran erradas y que con el tiempo fui aprendiendo y me fui dando cuenta de que había varias cosas que tenía que aprender y que en realidad nosotros no dejamos de aprender. Así que eso como para decir que vamos recién empezando en cuanto a esto. Aquí tenemos una imagen donde aparece Esdras. El libro de Esdras no es muy largo, pero deja una enseñanza súper buena.
Esta imagen yo la saqué de la página de los Testigos de Jehová, porque doctrina no se puede sacar de esa página, pero sí tienen súper buenos dibujos. Tienen personas muy aplicadas en cuanto al tema de los dibujos. Entonces, aquí él está explicando, está exponiendo la ley y a la vez está dando una interpretación. Dando una interpretación no quiere decir haciendo sermones distintos acerca de un tema o haciendo sermones temáticos, sino que lo que está haciendo está aterrizando la escritura al contexto en el cual ellos están viviendo. Ese es el deseo que Dios tiene para todos nosotros, que nosotros podamos, claro, aprender el texto en sí, en la cultura en la cual se escribió, el idioma, si es posible poder aprender, si tienen alguna vez la posibilidad de aprender hebreo, de aprender griego, les va a servir mucho porque eso va a facilitar más su comprensión de las escrituras. Pero esto obviamente es difícil, pero es algo que vamos a ir aprendiendo de a poquitito. Entonces lo que hace Esdras es preocuparse de el recitar o de leer la escritura, y no tan solamente eso, sino de interpretarla, de decirle al pueblo lo que Dios quería que sucediera o lo que Dios quería que ellos hicieran, que es en el caso la función de todo predicador, aterrizar lo que Dios quiere que nosotros digamos. Entonces, en sí, la hermenéutica es una ciencia del espíritu. Es una ciencia del espíritu. O sea, nosotros para abordar lo que es el tema de la hermenéutica debemos orar, debemos ayunar también, orar, ayunar al Señor para que nuestra mente pueda despejarse. A veces hay personas que nos pueden hacer preguntas a nosotros en cuanto a qué significa tal palabra o por qué la Biblia dice esto, que se ve como algo extraño o algo malo a los ojos de la cultura actual. Y eso no quiere decir que la persona esté ignorando el cómo se lee la Biblia, en parte, porque puede ser que también ignore lo que es la hermenéutica. Entonces hay personas que dicen que la hermenéutica es como una especie de pretexto para poder justificar ciertas cosas raras de la Biblia, cuando no es así. La hermenéutica es algo que se utiliza, por ejemplo, en las ciencias bíblicas, se utiliza en las leyes. También una especie de hermenéutica es cómo la gente interpreta a los grandes pintores, los cuadros, por qué pintan con ese rostro. Siempre hay, por ejemplo, en las pinturas de Rembrandt, hay rasgos psicológicos de los cuadros que ellos pintan. Y aquí nos vamos a la referencia de Nehemías capítulo 8, verso 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces aquí la palabra claramente se refiere a interpretarla. O sea, que la gente pudiese comprender lo que se estaba leyendo y a qué se estaba refiriendo. Entonces, y claro, hay claves que nos ayudan a nosotros a tener una mejor interpretación. Yo les había mencionado lo que es el contexto. El contexto, por ejemplo, gramatical. En qué sección de la Biblia se encuentra el libro al que voy a leer, o el que tengo, o el versículo en el que voy a predicar, en qué libro está, en qué parte de la Biblia se encuentra, si está en el Antiguo Pacto o si se encuentra en el Nuevo Pacto. El contexto del autor también es sumamente importante, el carácter del autor. Por eso cuando nosotros leemos Biblias, por ejemplo, no sé, la Biblia del pescador, la Biblia del diario vivir, la Biblia Holman, hay veces en donde las Biblias de estudio principalmente traen unas hojas para introducir a las personas que están leyendo el texto. Entonces, les ayudará a ellos para que sepan en qué situación se encontraba el autor cuando escribió el libro. Por ejemplo, cuando hablamos del carácter del autor, Pablo no tiene el mismo enfoque o el mismo énfasis con sus palabras que el enfoque que le da Santiago en su escrito, por ejemplo. Son enfoques distintos, abordan cosas distintas y también tienen funciones distintas dentro de la iglesia, del Nuevo Testamento. El contexto cultural
como les había mencionado anteriormente, es importante porque para nuestra cultura actual hay prácticas que son extrañas para nosotros. Por ejemplo, los juramentos. Los judíos estaban acostumbrados a hacer ciertos juramentos, a practicar ciertos rituales que nosotros no comprendemos. Y también al tener dichos, dichos que obviamente nosotros, a nuestra interpretación, no comprenderíamos a qué se está refiriendo. ¿Ok? Entonces es sumamente importante que comprendamos que existía una cultura de dichos y unas frases, frases que eran típicas del pueblo judío. Esto se estudia dentro de la hermenéutica como una materia que se llama la fraseología. Que la fraseología ve desde la perspectiva judía, estamos hablando en este ejemplo del Antiguo Testamento, pero que se lleva al Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que debemos andar como hijos de luz. O sea, no quiere decir que somos hijos de una señora que se llama Luz. O también habla acerca de los hijos de ira. Y ahí lo que está diciendo la Biblia se está refiriendo a identificar a personas como ejemplos. O sea, ellos son ejemplos de cierto tipo de personas. Los hijos de ira, por ejemplo, aquellos que no hacen la voluntad de Dios, o que andemos como hijos de luz, quiere decir que andemos caminando en santidad, que busquemos siempre agradar al Señor en todo aspecto, que dejemos un buen olor, o sea, que tengamos buen testimonio. Se está refiriendo a dejar un olor grato, a dar un buen testimonio delante de la gente que no cree, y que eso va a ayudar a que otras personas que ven nuestros actos, que ven nuestras obras, puedan convertirse a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que seamos hijos de sabiduría, se refiere a que hagamos caso a la sabiduría que entrega la palabra de Dios. Y que los hijos de sabiduría son aquellos que practican la sabiduría, o sea que no tienen a la ciencia, en este aspecto actual, no tienen a la ciencia como el principio de su forma de proceder, sino que tienen a la Sagrada Escritura, tienen a la Biblia como su norma moral y cómo ellos van a proceder en cuanto a su prójimo, en cuanto a sus bienes y en cuanto a todo orden de cosas, porque la Biblia no se limita a hablar de temas, o sea, la Biblia habla de muchos temas y que si nosotros interpretamos correctamente la Escritura, vamos a poder aterrizar eso que se escribió hace miles de años atrás, o hace cientos y cientos de años atrás, y que nos van a ayudar entonces a poder mejorar nuestro comportamiento, que ese es el fin último de la hermenéutica, de que aquel que interpreta la Escritura pueda ser también un mejor hijo de Dios. Nos referimos a la hermenéutica bíblica. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos, hablábamos antes de grabar esta charla, esta clase, acerca de lo que es la hermenéutica. Y aquí tenemos desde dónde proviene la palabra hermenéutica. Este es Hermes, hijo de Zeus, este era hijo de Zeus, y Zeus era padre de todos los dioses. Los griegos le atribuían múltiples funciones a los dioses, a sus dioses. Por ejemplo, acá en este caso Hermes era mensajero de Zeus. Y él era un valiente que luchó contra gigantes, exterminó a monstruos luchando contra ellos. Y Hermes se convirtió en un hijo predilecto de Zeus. Zeus tenía varios hijos, pero Hermes se convirtió en su hijo predilecto. Y como Hermes era muy adorado por los atletas griegos, no faltaba siempre una estatua en los gimnasios donde se representara la imagen de Hermes, porque en sí se representaba como una imagen competitiva delante de los demás dioses. Entonces este era un dios muy importante, que era también para los griegos una especie de dios de la escritura y de la elocuencia. Y como Hermes era el mensajero de Zeus, se empezó a utilizar en este lenguaje griego, se empezó a utilizar la palabra hermenéutica, como de acuerdo a cómo yo interpreto el mensaje de los dioses, o cómo se utilizaba en la antigua Grecia. Ahora nosotros lo llevamos a lo que es la Biblia, y es que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y hay varias palabras que se utilizan en griego,
Y de hecho Pablo, en algunos aspectos, cita a ciertos poetas griegos o a ciertos filósofos griegos para dar enseñanzas al pueblo cristiano. Entonces, Hermes, ¿qué es lo que hizo en la mitología? Hermes entregó en un aspecto invitaciones para personas para que asistieran a la boda de Zeus. Y lo que dice la mitología es que algunos no asistieron a la boda de Zeus y Hermes se enojó mucho porque Zeus no vio a todos los dioses dentro de su boda. Entonces, aquí vemos que Hermes tiene la función de ser el mensajero. Ahora nosotros aterrizamos esto y decimos, bueno, nuestro Dios nos da un mensaje a nosotros a través de la Santa Escritura y nosotros debemos interpretarlo correctamente. Entonces, para eso es necesario comprender esta ciencia. Y desde el más remoto origen de los tiempos, como yo he escrito acá en este PowerPoint, los seres humanos siempre se han encontrado con problemas interpretativos y con preguntas también que debemos solucionar. Una de esas preguntas es, ¿qué quiere expresar este lema? ¿O qué quiere expresar este verso bíblico? ¿Cuál es el sentido del texto sagrado? ¿Cuál es la tesis del autor en la obra? ¿Y cómo se interpreta esta perspectiva jurídica? Se ven que la hermenéutica no tan solamente tiene que ver con la Biblia, sino que también tiene que ver con la función de los jueces, la función de los abogados, del cómo presentar una defensa, cómo plantear esta ley y cómo explicarla de una forma más fácil, cómo explicársela, por ejemplo, a los ciudadanos esta ley, a qué se está refiriendo, cuáles son los pros, qué beneficios va a tener o cuáles van a ser los contras. Entonces ahí es necesario que nosotros comprendamos mejor lo que es la hermenéutica. Yo lo he repetido una y otra vez, pero eso se nos va a grabar a todos nosotros. Entonces, remitir determinados signos a su significado, relacionar los signos lingüísticos con el pensamiento, referir el pensamiento con las cosas y llevar a la práctica una metodología de comprobación, aunque sea elemental, de los significados oscuros del mensaje humano. Esto lo escribe una persona, viéndolo desde un punto de vista académico, y es el cómo yo interpreto el mensaje, que puede parecer oscuro, pero que la idea es que todos lo comprendan. Jesucristo daba sus parábolas a todas las personas donde él predicaba, pero el significado de las parábolas, ¿quiénes la comprendían? Pregunta. ¿Quiénes comprendían el significado? Sus discípulos, ¿cierto? Claro, porque claro, los discípulos le preguntan a Jesús que por qué le enseña las cosas en parábola a la gente. Y exactamente. Porque a ellos no se les ha dado ese entendimiento que sí lo tienen los discípulos. Exactamente. Eso se explicaba para hacerlo, como se puede decir, como más fácil, más cotidiano, como con... Claro. Oiga, hermano, una consulta. Cuente. Yo sé que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero este griego que está en el Nuevo Testamento es el mismo griego que se habla hoy en Grecia, o no es el mismo, o tiene otro tipo de griego. Es otro tipo de griego. Lo que pasa es que... Dijeron que era otro, sí. Es otro tipo de griego, porque a lo que nos referimos nosotros, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento es el griego koiné, que se escribe koiné. Se dice griego guiní. El griego guiní fue un tipo de griego que se hablaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y era muy famoso. Era muy famoso. Entonces, en griego koiné fue que se escribió el Nuevo Testamento. Vale decir, epístolas, ciertas citas de los padres de la iglesia primitiva, historias de filósofos, mensajes también de filósofos, etc. Entonces, ahí uno ve que es distinto el griego antiguo, o el griego clásico también es distinto al griego koiné. Son variantes lingüísticas. De hecho, Jesucristo hablaba arameo galilaico. Jesucristo hablaba arameo galilaico, refiriéndose al lugar de Galilea donde él provenía, pero para leer las escrituras, el lenguaje de los doctores de la ley era el hebreo.
sea, ese Claro. era el lenguaje de los doctores de la ley. Nosotros vemos que Jesucristo abre el rollo de Isaías y él lee en una de Sí, las sinagogas. ¿Vemos? sí, Entonces, ahí la tuvo que leer en hebreo porque estaba en hebreo. así es. Entonces, bueno, obviamente hay varias cosas culturales que son sumamente importantes, pero que ahí de a poquitito las vamos a ir aprendiendo. Yo escribí acá, Otra cuénteme, pregunta cuénteme. respecto a los idiomas. Por ejemplo, ¿el idioma, el arameo, también aparece en el Nuevo Testamento o era un idioma que se hablaba en esa época en ciertas partes de Asia, puede ser en este caso? El arameo. Bueno, el arameo se hablaba entre el vulgo, pero Jesucristo también utiliza palabras en arameo. Por Ya, ejemplo, cuando él dice talita kumi, o cuando claro. dice la palabra efata, son palabras en arameo que se utilizaban obviamente por el vulgo, y que claro, era un idioma que se usaba en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo fácilmente pudo hablar arameo y pudo hablar hebreo. Y hay algunas personas que dicen también que por el lugar en donde se encontraba Jerusalén, obviamente ellos asistían cada cierto tiempo a Jerusalén a celebrar las fiestas. Vemos que Cristo a los 12 años, él ya estaba ahí, Claro. ya estaba siendo presentado también. Entonces, cada cierto tiempo ellos iban a ese lugar, al lugar de Jerusalén, y en Jerusalén se hablaban distintos idiomas. Por lo tanto, Cristo pudo entender también el griego, pudo también comprender o tener nociones de griego. Lo cierto es que a veces nosotros tenemos un Cristo demasiado del cielo, pero lo que nos enseña la Escritura es que Cristo tuvo que también aprender. Él Sí, tuvo que aprender. O sea, tuvo a sus padres humanos que le ayudaron a él a comprender. Pero claro, que él es Dios. O sea, la diferencia de muchas personas que quieren parecerse o ser iguales a Cristo es que Cristo es Dios. Era y es Dios. sí. El, Entonces, ahí el hay Evangelio. una limitación en cuanto a nuestra naturaleza. Ujú. Claro, claro que yo sabía, ejemplo, la lengua del arameo, yo sé que por ahí escuché o leí, o leí, y ya esa lengua ya está extinta, se extinguió, ya no se habla ese idioma, el O arameo. sea, Como que todavía se habla arameo. Todavía ya, se habla arameo en una parte del Medio Oriente, que es más que nada cristiana, y que claro, por causa de las invasiones musulmanes, los musulmanes borraron casi todos los cristianos en el Medio Oriente. Ya estas pequeñas comunidades van desapareciendo. De hecho, hay escritos todavía en arameos, y hay gente, poca gente, sí, que habla arameo, y que es esta comunidad cristiana, hermano. Mire, búsquela en internet, y es fascinante. claro. Es fascinante cómo se ha preservado el idioma. Y eso es porque hay cosas escritas. Hace años atrás Oh, se tradujo el Nuevo Testamento al mapudungún, al idioma de los mapuches. Se tradujo el Nuevo Testamento al mapudungún, y eso sirvió para que los mapuches pudiesen seguir preservando su lengua. es Por ejemplo, eso. uno de los misioneros que se llamaba Cameron Townsend, tengo un libro de él acá, eh, y con esto cierro esa área, pero que es muy apasionante. Cameron Townsend fue un misionero que vino acá a Latinoamérica, y trajo Biblias, y él comenzó a regalar Biblias, a vender. Él era un biblista, y su motivo era predicar el Evangelio aquí en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hace él? En un momento se le acerca un indígena que era de la tribu Cachiquel, y el indígena se enfadó mucho cuando Cameron Townsend le ofreció un folleto en español. Entonces el indígena le dijo: ¿tienes algo en Cachiquel? Le preguntó el indígena, y Cameron Townsend le dijo: yo no tengo ningún libro en Cachiquel, lo siento. Entonces el indígena le dice: bueno, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar en mi propia lengua? Entonces ahí Cameron Townsend fue uno de los grandes traductores bíblicos. Él fundó una organización que se llama Wycliffe Internacional, que trata de traducir la Biblia a los distintos idiomas del mundo, o sea, a las lenguas maternas.
Hay muchas personas que saben inglés, pero no es lo mismo cuando escuchan una frase en inglés que en español. O sea, su idioma materno es el español. En el caso de nosotros, por ejemplo, si yo supiera hablar inglés, me sería mucho más fácil comprender la escritura en español que en inglés. ¿Se fija? Claro. Ok, continúo. Ese fue un paréntesis. Es necesario comprender la indagación de ese hilo conductor. ¿Cómo es que puede entenderse o cuál es el sentido del texto sagrado? Ese hilo conductor nos va a ayudar a nosotros que podamos añadirle valor, o sea, comprender el valor de esa palabra que fue dicha. Gadamer, que era un erudito, dice, es necesario comprender la indagación de ese hilo conductor que nos trae valor, el valor de la palabra. Pues el mundo es el que todo se construye con palabras y el lenguaje constituye la expresión integral, absoluta e inteligible de la interioridad del individuo, donde coexiste con el mundo en su unidad ordinaria. Es lo que nos acerca a la acepción general de la palabra hermenéutica. Entonces, no es tan solamente lo que quiso decir, sino también lo que la persona sentía, lo que la persona con todas sus fuerzas intentó expresar en ese momento. Cuando el Señor dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, nosotros no podemos leerlo como, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No, tenemos que ver también los recursos que está utilizando el escritor bíblico o el traductor. Y muchas veces ahí hay exclamaciones. Es un grito, es Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se fija que es distinto el sonido? De hecho, en mi versión de la Biblia dice Eloí, Eloí. Exactamente, son distintas versiones que cada una trata obviamente de mostrarnos a nosotros la expresión que estaba padeciendo en este momento nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, no es necesario ser un teólogo profesional para poder interpretar la Escritura. El doctor Vernon Gross, que era un escritor bíblico, perdón, Se escucha cortado. él fue del... ¿Se escucha cortado todavía? A rato. A rato. Avísame nomás y yo me detengo y vuelvo a repetir. ¿Se escucha ahora bien? Sí. Ya. Entonces, el profesor hizo una observación sobre la necesidad de estudiar muchas materias que no responden directamente a la hermenéutica. Y él dijo lo siguiente: para interpretar el libro debe obrar recíprocos del griego, libros sobre arqueología, De nuevo se cortó. libros sobre misiones, libros de arqueología, libros sobre... ¿Dónde se escuchó? Se escucharon solamente los libros, dice libros. ¿Hasta empezaste a escucharme? Solo lo que decía libros. Libros. Pegó. ¿Me escucha ahí? ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, estoy teniendo problemas con el internet. Intentar compartir nuevamente la pantalla, a ver si se puede, porque Está muy lento. he tenido bastantes problemas con mi internet. ¿Cierto? ¿Aló, se ve? Sí, sí se ve. Ya ahí se ve. Pero se escucha, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí, sí se escucha, pero hay veces que se escucha como la mitad de lo que hablas.
Bueno, voy a intentar resumir más que nada. Amén. El profesor que era presidente del seminario teológico dijo que habló acerca de la hermenéutica, dijo que para interpretar y comunicar de forma correcta el libro de la Biblia, el estudiante debería valerse de varios libros distintos o de fuentes distintas. Entonces, él menciona libros que hablan acerca de hebreo, el griego, la arqueología, las misiones, la teología, la educación, el arte de aconsejar, la ciencia, la letra, la literatura, la música, y todas esas materias que nos pueden ayudar a nosotros a contribuir, nos contribuyan al entendimiento de la Biblia y de las personas que necesiten el mensaje. Entonces, es sumamente importante poder, dentro de lo que nos da, obviamente, nuestros recursos, es poder conseguir esos libros. Hay material gratuito en internet también que nosotros podemos descargar, por ejemplo, el libro de Craig Kenner, la Biblia en su contexto. Hay diccionarios también que son gratuitos. Hay software que también tiene libros con interpretación que sus autores han donado. Por ejemplo, en el Eastward hay un libro, una serie de libros en realidad, que escribió el profesor David Guzik, y son gratis y uno los puede descargar, y hay comentarios que son muy buenos, y que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión del texto bíblico. ¿Se escuchó? Sí. Sí, Ah, ok. Vale. Entonces, necesitamos comprender mejor la escritura a través del ejemplo y la enseñanza. Siempre debemos dar gracias a Dios, obviamente, por aquellos que se preparan de forma concentrada para estudiar, para entender la Biblia, también para predicarla, y que así surgen los maestros. Los maestros no nacen siendo maestros, sino que se hacen con el tiempo. Ahora, no es necesario que ellos sean los únicos que sepan interpretar la Biblia correctamente, por supuesto que no. La palabra de Dios siempre ha sido para el pueblo de Dios. Y si bien no tienes que ser teólogo para estudiar y para entender la Escritura, hay algunos requisitos básicos para que lo hagamos correctamente. Aquí yo puse como reflexión, es que un erudito que no sea serio no inspirará respeto, y su sabiduría, por lo tanto, carecerá de estabilidad. ¿A qué se está refiriendo entonces? A que debemos ver este tema de la hermenéutica con seriedad. Tratar de que si hacemos un estudio, no importa que no sea un estudio tan extenso, pero que pueda darnos claves y pueda enseñarle a gente que no tiene ese conocimiento. Y lo cierto es que siempre estamos dispuestos a aprender, o esa debería ser nuestra postura, siempre el querer seguir aprendiendo. Si ustedes van a anotar, podrían anotar la palabra hermenéutica, la palabra texto y la palabra interpretación. Ya hemos visto la palabra hermenéutica, yo volví a escribirla acá, el término hermenéutica del griego, que corresponde al arte de interpretar los textos, especialmente los textos sagrados. A eso se está refiriendo entonces hermenéutica. Hermenéutica es el arte o la ciencia de interpretar los textos, especialmente los textos sagrados. Entonces ahí estas palabras clave son hermenéutica, texto, y también la palabra interpretación, que tiene que ver con lo mismo. Estas son relaciones al mismo tema que estamos hablando. Es necesario orar, orar al Señor para poder recibir esa iluminación del Señor. Para esto debemos ser cristianos. Los cristianos oran al Señor. Y no es necesario que no seamos teólogos. La palabra de Dios siempre ha sido para el pueblo de Dios. Y si bien no tenemos que ser teólogos para estudiar y entender las Escrituras, pero sí hay requisitos básicos con respecto a esta ciencia, y que esta nada más es una introducción que nos va a ayudar de a poquitito a irnos metiendo más profundamente. Aquí una frase que nos ayuda mucho es que si no conocemos el griego, ni tampoco el hebreo o el arameo, podemos consultar a un comentario bíblico.
o un comentario acerca del texto hebreo del Antiguo Testamento, por ejemplo, o un comentario al griego del Nuevo Testamento. Cuando el estudiante no tiene acceso a tal comentario, la mejor alternativa será leer el texto bíblico en varias traducciones para entender bien su sentido. Y es por eso que, no sé, tenemos la Biblia MacArthur, tenemos la Biblia Reina Valera, tenemos la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, etcétera. O sea, existen muchas traducciones que lo que tratan de hacer es obviamente darnos el lenguaje correcto y pensemos siempre que el lenguaje va evolucionando. Van saliendo nuevas palabras. ¿Cuál es la que más se asemeja? Ejemplo, ¿Cuál es la que más se asemeja? bíblicamente, ¿cuál es la que? Y es por eso que debemos aprender griego y hebreo, porque es el idioma original de los textos, o el idioma arameo y el idioma griego. Entonces, lo demás son traducciones y nos van a ayudar a nosotros a acercarnos, pero una traducción perfecta no existe, perfecta no existe. Pero sí, por ejemplo, tenemos Reina Valera, tenemos la nueva traducción viviente, y tenemos la versión latinoamericana, la nueva versión latinoamericana, que es súper buena también. Y ellas nos van a ayudar a interpretar el texto, porque no sabemos griego y sabemos muy poco de griego y no sabemos nada de hebreo. Entonces, vamos a necesitar valernos de varias traducciones para llegar al sentido original. Por lo tanto, el sentido original se encuentra dentro de esas traducciones. ¿Se fija? Otra cosa importante es que el intérprete debe esforzarse por aprender todo lo que pueda de las materias mencionadas. O sea, si no sabemos griego, no sabemos hebreo, no importa, pero podemos conseguir comentarios. Intentemos siempre aprender lo más posible, ya sea en temas de arqueología, en temas de historia, en temas de interpretación, porque ahí, en la interpretación, ahí hay varias ciencias distintas que nos van a ayudar a comprender mejor. La hermenéutica examina especialmente las reglas de interpretación relacionadas con las características de la lengua humana, o sea, del lenguaje. No importa si proceden de la literatura sagrada o secular. Para, obviamente, tener en esta introducción, el ser cristiano es muy importante, porque hay personas que leen la Escritura para hacer caer a creyentes. Solo el creyente tiene la capacidad de entender la Escritura de la manera que Dios lo quiere. Y esto se debe a que la Biblia es un libro espiritual que debe leerse e interpretarse espiritualmente, sin negar obviamente el hecho histórico en sí. Por ejemplo, Pablo escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Es por eso que es necesario haber nacido de nuevo, como dice Juan 3:7, que es imprescindible para leer e interpretar correctamente las Escrituras. Uno la va a interpretar en el amor del Señor, en el espíritu de someterse a lo que Dios desea, al deseo de Dios, y el de ser cuidadoso con lo que uno va a decir. Debemos ser iluminados, obviamente, por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de leer la Biblia cuidadosamente, es que vamos a tomar la Biblia no como cualquier libro, y que por lo tanto no debemos leerlo superficialmente. Es importante darle el debido respeto y honor que se merece, porque ahí hay verdades eternas, verdades que me van a ayudar a mí a ser mejor cada día, a aconsejar a otros con mayor certeza. Y eso obviamente es porque el Espíritu Santo está en la Escritura, inspira aliento, fortalece a través de la Escritura. Cuando Jesucristo fue desafiado por los religiosos, en una ocasión el Señor le respondió diciendo: escudriñad las Escrituras. La palabra ahí escudriñar nos exhorta a que seamos cuidadosos, a que seamos analíticos, a que leamos cuidadosamente,
y a considerar el contexto de las palabras, al igual que el contexto histórico en el que fue escrito el pasaje que nosotros leemos. Cuando hablamos de ser iluminados por el Espíritu, este punto lo había tocado solo un poco, pero es que la labor del Espíritu Santo en este tiempo no es darnos a nosotros una nueva revelación, sino iluminarnos la revelación que ya ha sido dada. Aquí hay un ejemplo. El libro de los Salmos, en el Salmo 119, verso 18, escribe el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y ahí abre mis ojos no quiere decir que él estaba con los ojos cerrados, sino que se está refiriendo al abrir los ojos, pero de la mente, del poder comprender. Ahí vemos nosotros un recurso literario. Abre mis ojos, utiliza una metáfora para que el salmista pueda pedirle a Dios, y dejarlo obviamente escrito, de que Dios nos dé a nosotros el entendimiento para comprender las maravillas de tu ley, las maravillas de tus principios. Esto yo creo que es una de las cosas más profundas que debe quedarnos grabado a nosotros, porque nos hacemos aquí una pregunta: ¿es posible hacer esto con nuestras propias fuerzas? Para algunas disciplinas es posible, pero para nosotros, claro, son necesarias las disciplinas, son necesarias las ciencias, pero aquí nosotros debemos ser iluminados por el Espíritu, porque el Espíritu nos va a dar que no tan solamente lo que significa, sino qué es lo que la iglesia necesita. El Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a toda verdad, y eso es una promesa que el Señor hizo. Por lo tanto, si nosotros oramos antes de acercarnos al texto, vamos a poder interpretarlo como corresponde. Pero obviamente todas las ciencias, ya sea la hermenéutica, la homilética, la apologética y todas las éticas que podamos utilizar, que nos ayuden a dar una mejor respuesta acerca de las preguntas de la fe, interpretar mejor el texto, exponer mejor el texto, utilizar las herramientas como la exégesis, que el exégesis y hermenéutica son dos palabras que van de la mano. La hermenéutica nos habla de las reglas de la interpretación, y la exégesis es la aplicación de esas reglas de interpretación. Entonces, por eso, si nos vamos a acercar a Dios y vamos a interpretar esta escritura, no debemos obviar la oración. O sea, que ninguna ciencia va a poder sobrepasar o va a poder superar el poder del Espíritu Santo en nosotros, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia y en el predicador, obviamente. Fácilmente podemos leer los versículos de la Biblia de forma aislada. A veces nosotros vamos a tomar un pan de vida, que le decimos, un pancito, vamos a leer un texto y vamos a decir, ya esta palabra me va a servir, y justo es un palo, o justo es una bendición. Pero ahí lo que debiéramos hacer sería leer el contexto completo, para no sacar de contexto lo que se está diciendo, o no mal entenderlo. Una vez un joven de la iglesia abrió la Biblia en un lugar y él dijo que le había salido en una condenación súper fuerte, donde él leía "este es tu fin" y cosas así. Y él se sintió muy triste. Y yo le dije, no es lo que el Señor no te está diciendo que este es tu fin, que hasta aquí nomás llegaste. No, lo que pasa es que hay cosas que tienes que cambiar. Hay cosas que tienes que cambiar, y esto es lo que el Señor te está diciendo. Entonces uno le pregunta al hermano cuál es la situación, porque aquí el Señor te está hablando esto, y quizás tú le estás pidiendo algo que tenga que ver con esto al Señor. Entonces, claro, ahí el joven me contó esa vez, y ahí pude entender mejor el por qué el Señor le estaba diciendo tal palabra, pero obviamente no era que Dios lo estaba condenando a él, o sea, lo estaba mandando al infierno, no, sino que él leyó obviamente de forma emotiva la palabra y se sintió muy mal por lo que leyó. Cuando leemos en el punto 3, buscar ayuda confiable, podemos caer muchas veces en una falta de humildad al desechar la enseñanza de otras personas. Siempre debemos recordar que Dios mismo ha establecido pastores,
maestros en la iglesia. Y así Dios también lo ordenó, y es porque necesitamos de otras personas. Yo necesito de otras personas, yo necesito de ustedes, yo necesito de los que están discipulándose, porque hacen preguntas que me van a ayudar a mí a poder comprender mejor la escritura. Hay cosas que yo no me he preguntado, pero que de repente una hermana o un hermano puede hacer un comentario acerca de ese texto y me voy a dar cuenta de que tiene un enfoque muy bueno y que voy a aprender a través de esa pregunta. O me va a hacer una pregunta que no voy a poder responder porque no la sé, pero me va a dar el tiempo a mí de prepararme y de buscar más para poder responder mejor y para poder comprender el sentido original del texto. Así que interpretar correctamente la escritura, nosotros podemos pedir ayuda a otras personas. Cuando hablamos de los maestros dejaron escritos libros. Hay libros de interpretación, libros de hermenéutica. Hay personas que se distinguen por vivir una vida piadosa, por tener muchas experiencias. Hay gente que carece de experiencia, pero tiene mucha teoría. Y hay otras personas que tienen poca teoría, pero tienen harta experiencia. Y ellos también nos pueden enseñar a nosotros. Ahora no te escuchamos. Y por pastores, obviamente, dentro de la iglesia, a veces enseñados de forma natural, hay un problema. Hay un problema porque no nos ayudan a llegar a lo que el escritor quería decir. Para esto vamos a utilizar estos 3 engranajes importantes. Primero, el Espíritu Santo, que viene a nosotros a través de la oración. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y recibimos esa iluminación si nosotros oramos. Y es por eso que debemos orar en el nombre de Jesucristo cuando necesitamos una respuesta y la vamos a buscar en la Biblia. Debemos orar antes, porque hay veces en que llegamos y abrimos la Biblia y no, o sea, debemos orar y tomar con seriedad la Escritura. Leer y volver al Espíritu Santo. Sí. Y volver, o sea, comenzar con oración y terminar con oración. Leer la Escritura en un sentido de respeto, de amor, de humildad delante del Señor, para no caer en los distintos errores o en las teologías cerradas de personas. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de chiste que escribió un amigo en Facebook. Esta es una canción que se llama Más allá del sol, 2 interpretaciones distintas. Y una es la canción correcta, que el coro dice, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Entonces, el segundo coro es el más allá del sol, pero la interpretación de los teólogos de la prosperidad. Y ahí nosotros vemos, aunque en esta vida yo espero riquezas, sé que en esta gloria tengo mi mansión, mi alma está perdida entre las riquezas de mi Jesucristo, tuvo bendición más acá del sol, más acá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más acá del sol. Entonces, en chiste lo que está diciendo, lo que se está diciendo es que su enfoque es materialista, su enfoque no es espiritual. Pero lamentablemente hay profesores que han caído en la manipulación, y es porque el texto está sujeto, el texto lamentablemente, como es algo que está impreso, algo escrito, la persona que toma el texto también tiene un espíritu que puede estar errado, un alma errada, un alma que está no dando con el clavo. O interpretando a la persona de acuerdo a sus preconcepciones, a lo que ellos creen correcto, a lo que uno cree que es correcto. Paul Ricoeur decía con respecto a la hermenéutica, de esta manera entendemos la hermenéutica como una actividad de reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo. Cuando hablamos de estilos literarios, nos referimos también
por ejemplo, libros que son poéticos, que utilizan la canción, que utilizan mucho la poesía o el refrán para poder explicar algo. Textos que son históricos, que quieren entregarnos enseñanzas, pero a través de la historia. Cada vez vamos a ir aprendiendo más en cuanto, si no hemos estado en Jerusalén, pero muchas veces la Biblia habla acerca del clima en Jerusalén, del calor, de la sed. Y ahí hay emociones que los escritores bíblicos quisieron plasmar para que nosotros pudiésemos interpretarlas y entenderlas. O sea, lo que el escritor en el fondo quería hacer era atraernos a nosotros, que no les conocimos a ellos, pero llevarnos a ese lugar donde ellos estuvieron. Muchas veces hay escritos que son tristes, como Lamentaciones, y que Lamentaciones es un libro en donde Jeremías lo que está intentando describir es el desmoronamiento de lo que él había visto como su sociedad. Él vio su sociedad, su país, y vio cómo se estaba entregado a la idolatría, cómo estaba entregado a las malas prácticas, cómo los mismos sacerdotes, siendo personas que debían consagrarse a Dios, en lo oculto, ellos se apartaban para adorar a sus ídolos. O sea, llevaban una doble vida. Y eso obviamente uno lo puede aterrizar a un contexto actual. Hoy la sociedad se está desmoronando sobre sus bases, porque la gente abandonó la escritura. Entonces, al abandonar la escritura, abandonó los principios básicos esenciales que le iban a ayudar a que una sociedad progresara y prosperara. Entonces, yo creo que hasta aquí llegamos. Hay varias cosas más. Amén. Terminamos con esto. Amén. Sobre la hermenéutica, hubieron personas como Friedrich Schleiermacher, que él estableció una teoría pedagógica general de la interpretación. Él ayudó a que se pudiese comprender mejor el texto. Integró diferentes técnicas hermenéuticas en un campo general unificado y propuso una serie de principios básicos o cánones. Entonces habla acerca de cánones o de principios que debemos tener muy claros para acercarnos a un texto. Los primeros se centraban en la gramática y ayudaban a descifrar el significado de las palabras en relación con su contexto lingüístico, y los segundos estaban relacionados con la totalidad del pensamiento del autor. Y es ahí donde nosotros debemos ir y pedirle al Señor también, principalmente, que nos ayude a relacionarlos con la totalidad del pensamiento del autor. Hay gente que llega a soñar hasta con el libro que está estudiando. Entonces, esa es la idea. Nuestro deseo es llegar a la totalidad del pensamiento del autor. Esta es solamente una introducción, pero obviamente si hacemos más clases, enseguida vamos a poder entender y recordarnos de más cosas y aprender cosas nuevas. Amén. 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 Comentarios, no sé, dudas, consultas, críticas. Yo tengo una consulta referente a los 3 puntos, ejemplo, que dijiste de las palabras clave a conocer. Bueno, la hermenéutica dijimos que era la ciencia de interpretar el texto sagrado. El texto y la interpretación no tienen como... Y que van de la mano. Es como lo mismo. Claro, Es como cuando se habla de hermenéutica, esos conceptos van de la mano los tres, como enlazados, haciendo uno solo. Exactamente. Ya, exactamente. Esa es la respuesta. O sea, cuando yo voy a hablar acerca, por ejemplo, de la salvación, voy a un diccionario bíblico, y un diccionario bíblico me presenta el tema la salvación. Lo que realiza el diccionario es reunir todo lo que se ha escrito con respecto a eso, independiente que sea la palabra o no. Hay muchas veces en donde salvación se puede ver como vida. Salvación se puede hablar directamente como la palabra como tal, salvación entre comillas, pero a veces salvación puede ser vida, puede ser seguir obviamente la ley del Señor. O sea, son varias cosas que me pueden a mí mostrar ese término, y lo que hace el diccionario en este caso
es reunir todo el conocimiento de la escritura y dejármela en un término escrito. Y es por eso que ahí nosotros, claro, necesitamos el diccionario, necesitamos el contexto histórico-cultural. Por ejemplo, yo tengo uno acá, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ahí estamos. ¿Dónde está? Y ahora no sé dónde lo guardé, aquí está. Por ejemplo, este texto es comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento. Entonces acá hay este es el comentario de un erudito en el área histórica del Nuevo Testamento. Este también se llama Craig Kinner, que escribió este libro, la Biblia en su contexto. Es el mismo. Este libro es gratuito y este hay que pagarlo. Nos sirven mucho los libros PDF. Sí, yo he imprimido harto. Estáis pegando, hermana, estáis pegando. Está el diccionario, El diccionario a nosotros también nos va a ayudar con esos términos. Por ejemplo, acá hay otro, estamos estudiando Pentateuco en la iglesia, y este es un diccionario del Antiguo Testamento, específicamente el área de Pentateuco. O sea, hay bastante información, y en el Nuevo Testamento, se supone que nosotros cuando estamos interpretando un texto, debemos también interpretarlo a la luz de la iglesia, lo que la iglesia ha hablado acerca de eso. ¿Se fijan? O sea, la otra vez debatía con un teólogo, sí, porque este cabro ya debe ser teólogo ya a este punto, y fue hace años, y él me hablaba acerca de la homosexualidad. Una persona que está a favor del que hombres con hombres se casen, mujeres con mujeres se casen. Y yo le decía, sí, pero independiente de la exégesis que tú le estás aplicando al texto, porque estábamos hablando de el área donde la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, Génesis, yo le decía, los padres de la iglesia primitiva jamás interpretaron el texto como tú lo estás haciendo. Ni Orígenes, ni Agustín, ni Ireneo de León, ni ninguno de ellos interpretó el texto como tú lo estás interpretando, porque esa es una nueva interpretación. Ellos están diciendo, no, es que miren, un ejemplo. Este libro es un comentario exegético social del Nuevo Testamento. Él lo escribió Thomas Hanks. Y Thomas Hanks, esta es teología queer. Thomas Hanks se llama parecido al autor, a Tom Hanks. Pero esta es la versión hereje. Ay. Entonces él dice, con respecto a... Voy a ir al texto, directamente al texto para que vean que es importante la exégesis. Porque él habla de la deconstrucción de la familia y de la deconstrucción de la autoridad religiosa. Dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, él está haciendo un comentario al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y él habla acerca del secreto mesiánico. Y él dice, para las mujeres y las minorías sexuales, una comunidad de amigos y amigas. Voy a leer textualmente lo que dice. También oprimidas y perseguidas y marginadas, las minorías sexuales y las mujeres son tratadas en Juan con un interés y honor especial. Retrata a 5 mujeres: María, viuda, madre de Jesús, la mujer samaritana, las hermanas María y Marta, María Magdalena, cada una representando algún tipo de minoría sexual, según él. María, la esposa de Cleofas, está incluida entre las mujeres junto a la cruz, pero desconocida en otras circunstancias. La esposa de Pilato, por ejemplo, y Jairo con su esposa en Marcos capítulo 5, verso 40, donde la adúltera, y aquí él explica lo siguiente. Dice, el secreto mesiánico de Marcos es revelado muy pronto en este evangelio cuando Jesús se declara plena y explícitamente como el Mesías a una mujer samaritana
que ha tenido múltiples esposos y compañeros sexuales. Después Jesús continuamente afirma, yo soy. Y aquí él cita el bosquejo de un libro. Ahí vemos una interpretación totalmente errada acerca de lo que está diciendo el texto. El texto jamás está hablando acerca de eso. Las mujeres no representan alguna minoría sexual. Eso lo escribió él, eso lo dijo él. Entonces, hay varias otras cosas. Por ejemplo, él hace un disparo de... Yo escribí aquí, porque este texto yo lo compré hace años para saber qué es lo que él interpretaba acerca de la homosexualidad. Y él dice, miren, aunque Jesús amaba a todos sus discípulos como amigos íntimos y beneficiarios de la solidaridad sacrificial, impresiona que uno sea llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Y aquí este hereje comienza a decir que Jesucristo era pareja sexual de Juan. Está aquí, mira, está en la página, a ver, está en la página 102 del Evangelio Subversivo de Thomas D. Hanks, y este es teólogo. Mira lo que dice. El enfoque del discípulo amado hace patente que esta relación especial implica un amor diferente del que vincula a Jesús con los demás discípulos. Así ya en este texto es difícil evitar la conclusión que la diferencia se refiere al deseo erótico y atracción sexual. Ahí está, deseo erótico y atracción sexual. ¿Por qué es bueno tener estos libros? Para conocer qué es lo que se está hablando acerca del texto. Pero también debemos tener más recursos para conocer qué es lo que dijeron los padres de la iglesia primitiva acerca de ese texto. Y ahí es importante, porque Orígenes está en contra de la homosexualidad, Ireneo y todos los demás eruditos bíblicos, que son padres de la iglesia primitiva. La Biblia jamás se interpretó de esa forma, y es por eso que cuando leemos un texto, leemos un versículo bíblico, debemos leerlo a la luz de lo que ha dicho la iglesia. Amén. Porque esa interpretación no puede cambiar, tiene un sentido. Pero la aplicación puede cambiar. ¿Se fijan? Así Claro. que eso. Los medios libros que tenéis. Eso, Oye, hermano, pero vamos a... ¿estos libros los ha leído todos? ¿Otro? No todos, ojalá. Pero he leído varios completos y he leído varios capítulos de los más extensos. Pero bueno, lo más importante es comprenderlo todo, y eso es difícil. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar y vamos a despedir esta grabación. Amén.